Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast que estamos iniciando Balboa Elizondo. Aquí está mi socio Diego Elizondo y un servidor, Arturo Balboa, donde vamos a hablar de temas específicos de derecho y desmenuzárselos de manera explicada y para que ustedes lo puedan entender en su operación. Socio, Así bienvenido. es. Gracias socio. Bienvenidos. La idea es poder abarcar ciertos temas y el día de hoy tenemos un tema muy interesante, muy sensible y la realidad es de que hay mucho de qué hablar. Entonces comencemos. Ahora sí, vamos al punto, socio. El tema de hoy es la reforma fiscal que acaba de aprobarse recientemente. En esta reforma hay distintos cambios, distintos puntos que hay que comentar, pero específicamente ahora vamos a hablar del cambio que hubo en la garantía del interés fiscal. ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? Para los que no entiendan, se lo voy a explicar lo más desmenuzado y entendible posible. Cuando el SAT te finca un crédito fiscal o te dice, oye, ya debes impuestos, tú tienes el derecho de impugnarlo, ¿ok? Hay dos vías de impugnarlo, el recurso directamente ante el SAT, que es el recurso de revocación, o el juicio de nulidad ante un tribunal federal. En esta impugnación, una vez que lo haces, tienes que garantizar el crédito, o sea, si el SAT te dijo que debes $1,000,000, literal tienes que garantizar ese $1,000,000. Y antes el SAT te daba una lista de opciones, un billete de depósito, una fianza, prenda, hipotecas, etc. Y tú puedes elegir entre esas opciones. Ahora, con esta reforma, el SAT te establece un orden obligatorio. Primero tienes que irte por el billete de depósito, que tal cual es ir a un banco del bienestar, que es el Banco Federal del Gobierno, donde depositas el $1,000,000 en efectivo. Ya si no puedes tú establecer esa garantía, te puedes ir al orden sucesivo que establece esta nueva reforma. Entonces, con ese cambio, pues muchos lo que te están diciendo es que el SAT se está enfocando en que quieren garantizar lo más posible el pago o el cobro, en este caso, de la resolución. Y si no haces esa garantía, o mejor dicho, si no garantizas ese $1,000,000, pues el SAT te puede cobrar a pesar de que tú lo estés impugnando, ¿ok? Y pues obviamente esto implica muchas cosas en el tema de la empresa de un contribuyente, porque tú sabes que la empresa pues tiene sus ventas, sus gastos, pero si el de entrada le dices, oye, tienes que gastar $1,000,000 que no estaba previsto, pues eso pudiera complicar la operación misma de la empresa. Entonces, es el tema, digamos, principal ahorita que queremos ver. ¿Tú cómo lo has visto? ¿Tú qué piensas sobre este cambio? De hecho, porque estas son preguntas que sabemos que cualquier empresario o empresaria en México, sean empresas que vienen del extranjero y que se sitúan aquí, independientemente del sector que estén, o sean inclusive empresas que se manejen como persona física, yo, Diego, voy al mercado y empiezo a emprender, vendo algo, servicios, productos, y pues yo ya me voy a considerar contribuyente. Si pagas impuestos o tienes la obligación de pagar impuestos, ya te sitúas ahí. A mí me interesaría mucho que nos puedas aclarar, ya nos comentaste sobre el cambio, pero que nos puedas aclarar en qué parte de la película yo, contribuyente, yo soy una empresa que al final del día puedo estar sujeto a una revisión, puedo estar sujeto a que el SAT venga y me toque la puerta. Así es. Si el SAT llega, me toca la puerta, yo estoy haciendo las cosas bien o esté haciendo las cosas mal, o simple y sencillamente no estoy cumpliendo con mis obligaciones fiscales porque no sabía, o porque quizá el contador que tengo no me explica muy bien las cosas o no hizo muy bien las cosas. Llega el SAT, me toca la puerta. ¿Qué es lo que sucedía antes de esta reforma? ¿Dónde es donde entra este tema en particular? Y actualmente, ¿de qué nos tenemos que preocupar, no? Si nos pudieras aclarar esa parte para alguien que quizá no es experto en fiscal, ¿qué le pudieras decir? Pues mira, el tema literal, o bueno, esta parte entra una vez que ya tienes el problema con el SAT. Aquí podemos hablar, yo creo que mucho tiempo sobre lo que te puede auditar el SAT, cómo inicia la auditoría, que es otra cosa. Pero específicamente aquí, de lo que, o digamos, el punto importante es que cambió cómo el SAT te va a exigir la garantía del interés fiscal, que es como se le llama. Ok. ¿Qué es esto?
Una vez que el SAT ya te auditó y el SAT dijo, oye, pues fíjate que sí me debes tanto de impuestos, digamos 1,000,000 de pesos de impuestos sobre la renta, ¿no? Que es el impuesto más común en este tipo de ocasiones con el SAT. El SAT dice, debes 1,000,000 de pesos, tienes dos vías, irte al recurso o el juicio para impugnar, ¿ok? Ok, Dos vías para impugnar, es decir, que no estás de acuerdo. O sea, decirle al SAT, no estoy de acuerdo con ese 1,000,000 de pesos que me estás diciendo que debo. claro, claro. El SAT llega y dice, me debes esto de impuestos que no me pagaste y Exacto. tú puedes defenderte contra esa postura del SAT. Así es. Obviamente, detrás de esa resolución tiene que haber un procedimiento de auditoría, que eso después lo podemos platicar. Pero ahorita ya tienes el problema con el SAT, donde está la resolución, digamos, definitiva, que te dice debes 1,000,000 de pesos, en este ejemplo, de impuestos sobre la renta. Tú como contribuyente o como empresa que pagas impuestos tienes dos vías para decir que no estás de acuerdo. Ok. El recurso o el juicio ante un tribunal. Este recurso o juicio, pues tal cual tú presentas un escrito donde argumentas por qué no estás de acuerdo. Usualmente ese tipo de escritos lo presenta el equipo legal de la empresa. ¿Ok? Pero además de eso, la empresa tiene que garantizar ese 1,000,000 de pesos. Que tal cual ese 1,000,000 de pesos, que es lo que el SAT te dijo que debes, es el interés fiscal, o a lo que se le llama como el interés fiscal. Ok, o sea, nada más aclarando. Sí. Si el SAT Ujú. dice, Diego, me debes 1,000,000 de pesos, Ajá. yo me voy a defender porque yo Ujú. puedo argumentarle con muchas pruebas y con todos mis argumentos que no le debo 1,000,000 de pesos de impuestos. Correcto. Y el SAT dice, perfecto, empieza este procedimiento, desde un inicio yo ya tengo que garantizar ese 1,000,000 de pesos. Correcto. Antes, desde el momento del recurso, si tú presentabas el recurso ante el SAT, que es una de las opciones que tienes para impugnarlo, Claro. no era necesario que garantizaras, sino hasta que te ibas al juicio. Ok. Que digamos, para entender un poco el camino, el recurso que tienes opción para impugnarlo es optativo. ¿Qué quiere decir? Que es opcional. O sea, no estás obligado a irte al recurso, puedes irte directamente al juicio. Ok. Si decides antes irte al juicio, perdón, antes irte al recurso, antes no era necesario garantizarlo en ese momento, sino presentas el recurso, se resuelve y el SAT, digamos, que te dice que es usualmente lo que pasa, que el SAT te dice, oye, no, fíjate que sí me debes, ya lo revisé y sí me debes. Bueno, en contra de esa resolución, lo único que te queda ya es el juicio. Claro. Y ya en ese momento sí garantizabas, o ya tienes la obligación de garantizarlo. Pero ahora, dentro de esta reforma, desde que tú te vas a recurso con el SAT, tienes la obligación, por así decirlo, de garantizar. Y también no es que sea una obligación, pero realmente sí es una obligación porque si no garantizas ese interés fiscal, el SAT te puede cobrar de manera inmediata a pesar de que tú hayas presentado el recurso. De plano. Así es. Ok, y bueno, y justo como comentabas al principio, esta fila obligatoria de que ya no podemos elegir nosotros, ¿nos puedes comentar un poquito más sobre ese orden, esta secuencia, sobre cómo podemos garantizarlo? ¿Se están pidiendo que la garantía sea líquida o con bienes? ¿Cómo lo puedo garantizar? El artículo específico que establece el orden es el 141 del Código Fiscal de la Federación. Ok. Este orden, pues, tal cual te establece cómo debes irte por las opciones de garantizar, ¿ok? La primera opción que establece el artículo es el billete de depósito. ¿Qué es esto? Pues tal cual es ir a un banco, que bueno, en este caso no es cualquier banco, es el Banco del Bienestar. ¿Por qué? Porque es el banco de la Federación. Como sabemos, el tema de impuestos es tema federal y en este caso el SAT, pues parte de la organización de Hacienda a nivel federal, pero el SAT se auxilia en este banco federal, que es el Banco del Bienestar en este momento, donde podemos hacer este tipo de depósitos. Ok. Entonces, esa es la primera opción y como decía, es literalmente ir al banco a depositar, en este caso si es 1,000,000 de pesos, lo que el SAT estableció como deuda, ir a depositar el 1,000,000 de pesos, perdón, en ese banco. Y forzosamente tienes que empezar por ahí. Antes te podías elegir o te podías ir por esas otras opciones. Ok. Podías una fianza o una prenda que tengas algún carro
alguna hipoteca con alguna propiedad o terreno, o incluso también cartas de crédito. Ahora siguen existiendo esas opciones, pero para irte a esas hay un orden obligatorio y sucesivo que ya estableció el código. Y recalco, la primera opción es el billete de depósito, que como ya dije es liquidar o depositar esa cantidad ante el banco. Esto, como sabemos, puede implicar un tema hacia las empresas, como decía, sobre todo el tema del flujo. Sí, y claro, y de hecho, esa era la siguiente pregunta que estoy seguro que mucha gente va a tener duda. ¿Qué pasa si yo no tengo el dinero líquido a la mano? ¿Qué sucede? ¿Qué le puedo decir al SAT? No tengo ahorita para ir al banco a depositarte para garantizar en lo que resolvemos a ver quién tiene razón. ¿Qué se puede hacer? Es un muy buen punto, que lo que dice el artículo es que si en dado caso para el billete de depósito, que es la primera opción, o de las demás, no tienes la forma de hacerlo, hay un término que se llama importe máximo de capacidad económica. Ok. Ese es un término nuevo que surgió a partir de esta reforma, que por cierto no lo hemos aclarado, pero esa reforma ya está vigente y ya es obligatoria. O sea, ya está sucediendo en México. Ya. O sea, si a partir de hoy o mañana, que esperamos no pase, pero te llega el SAT con alguna resolución Sí. de un impuesto que debes, eso ya te aplica a ti. Pero bueno, entonces, regresando al punto, importe máximo de capacidad económica. Es un nuevo término que estableció esta nueva reforma y realmente, pues como es nuevo tal cual, no hay muchos precedentes, no hay muchas pues opiniones por parte del tribunal o de la Suprema Corte. Probablemente esto es algo que se vaya a ir poco a poco robusteciendo durante el tiempo, que siempre pasa en ese tipo de escenarios cuando hay algo nuevo. Pues ya sabes, las personas empiezan a litigarlo y empiezan a existir precedentes. Y en el estado de Nuevo León, pues el tribunal puede establecer alguna opinión. Luego en Jalisco otra opinión. Tú sabes que ahí se va diversificando esa parte. Pero al final, si hay muchas contradicciones, el caso va a llegar a la corte y ya la corte va a establecer cuál es el criterio. Pero ahorita, como insisto, es algo que acaba de pasar y tiene 2 meses apenas. Realmente no sabemos cuál va a ser tampoco el criterio ni del juzgado ni de la autoridad. Entonces, pues estamos un poco a expensas de qué es lo que va a pasar, pero ahí también investigando y leyendo a colegas, la opinión que ellos dicen es establecer de cierta manera cómo al SAT le puedes acreditar que tu importe máximo es este. Ok. Y en este importe máximo, lo que también, digamos, en la comunidad se ha establecido es, pues, el importe máximo que te permita operar, ¿no? O sea, la operación implicaría, pues, por lo menos que no se cuente, por ejemplo, lo que tengas que tener de ingresos para pagarle a tus empleados, tus rentas, digamos, esos gastos fijos Operativos. operativos que necesitas para la operación, Claro. no tendrían que entrar dentro de este importe máximo, sino lo demás, ¿no? Ya. O sea, porque si no, pues prácticamente el negocio puede quebrar y creo que al SAT no le convendría que un negocio quiebre, ¿no? Sino enfocarse en la parte adicional a los gastos fijos o establecer algún porcentaje, porque pues, obviamente no es lo mismo, por ejemplo, un Coca-Cola, los gastos fijos que tenga, a una empresa pyme, ¿no? Entonces, si es, digamos, algo que está en vivo, que incluso la ley es un área de oportunidad que tiene, que no lo aclaró, probablemente después también pueda haber alguna resolución por parte del SAT que aclare que esta parte, pero hasta ahorita no hay algo que nos pueda servir de base, ¿no? Solo la ley o el artículo dice importe máximo de capacidad económica, está muy ambiguo, para bien o para mal, entonces la labor de nosotros como abogados es pues establecer un criterio lo más sensato posible Sí. para pues darle esa buena asesoría al cliente. Pero eso sí, también nosotros no somos adivinos, no podemos tampoco adivinar el criterio que pueda tener la autoridad y es un riesgo que hay que hablarlo tal cual como es y de manera transparente. Es un riesgo que existe en caso de que tengas que acreditar ese importe máximo, pues realmente no hay seguridad. Simplemente es
como te decía, pues ahí más o menos ir viendo cómo poder anticipar el criterio. Claro, y justamente yo creo que esto es la parte importante, que esto que acaba de suceder, que ya está en vigor en el 2026, o sea, esto ya está sucediendo, y no nada más para las empresas, sino también para cualquier persona física, o sea, que es alguien que se dedica al hogar, alguien que sigue estudiando, o alguien que ya se considera como una persona en la tercera edad. A cualquier persona, y también, ahorita hablando de empresas, entonces, ahorita en lo que se está definiendo esto, existe la posibilidad de que puedas ganar el juicio, pero que tu empresa quiebre porque tuviste que garantizar con liquidez este interés fiscal que estás comentando. O garantizar o pagarlo, porque si no puedes garantizarlo, el SAT te va a cobrar. Al final. No, O sea, no hasta el final, porque regresa un poco el tema de la impugnación. Desde que tú impugnas, ahorita tienes que garantizar. No, sí, claro. O sea, Y esa garantía implica que el SAT tenga que esperarse a que agotes todo el proceso, esto de recurso, juicio, amparo. Sí. Ahora sí, ahí sí, si garantizaste, pues, y en caso que hayas perdido, el SAT pues se cobra con esa garantía. Sí. Pero hasta ese momento. Obviamente si ganas, pues la garantía no se cobra y regresa a ti, ¿no? En caso que haya sido un depósito o lo que sea. Claro, sin intereses, sin nada. Correcto. Bueno, es un punto importante es que mencionas el interés, porque si tú pagas el crédito fiscal o lo que te está cobrando, en este caso la autoridad fiscal, y al final lo ganas, en el caso que hayamos dicho que es el millón, tú pagaste el millón, te llevaste todo el juicio, lo ganaste. Resolución definitiva, cosa juzgada, ya ganaste ante el SAT. Ese millón de pesos que tú le pagaste y que al final te va a tener que regresar porque tú ganaste el tema y al final le dijiste al SAT, o sea, digamos, se confirmó por parte de un tribunal Claro. de que el SAT estaba equivocado. Ahí estaremos en una figura que se llama pago del individuo. ¿Qué quiere decir? Que tú le pagaste al SAT algo que no debías de haberle pagado. Entonces, como al final ganas y esa resolución ya no existe, entonces lo que tú le pagaste es un pago indebido. Tú puedes pedir la devolución de ese pago y ahí sí hay intereses, cuando es un pago del individuo. Pero en el tema de la garantía, si lo depositaste para garantizarlo, ahí no, porque tú solo lo depositaste y se va a cobrar hasta el final. Ahí es una muy buena distinción y eso también puede servir como estrategia, porque tú puedes decir, oye, pues de pagarlo en un banco que va a estar depositado, que no va a generar interés, pero si se lo pago el SAT y al final gano, ahí sí va a haber un retorno con intereses por el tema de pago del individuo. Entonces, Excelente. esa es una muy buena estrategia que sí habría que tomar en cuenta, obviamente, al momento de tomar la decisión. Claro, no. Y al final, ahorita como estabas comentando, a ver, esta es una situación de riesgo para todos en México. Sí. Y ya hace que sea súper necesario que todas las empresas en toda la dirección y los tomadores de decisiones anden rediseñando sus estrategias para poder estar tranquilos en su día a día. Correcto. ¿Cómo podemos tener este tema? Porque ese tema ya lo hemos visto varias veces con varias empresas, sobre la parte de el compliance o como muchos lo llaman, como el debido cumplimiento de tener todo en orden, que mucha gente a veces lo ve como un gasto administrativo y con esta reforma ya hay que hacer la pregunta, o sea, si este cumplimiento preventivo de tener todo el papel en orden, porque el SAT va a querer revisar si estamos en este tipo de contingencias, pues ya no es opcional, ya no tener un papel que justifica a veces las operaciones de las empresas. Correcto. Aquí también y ya para ir abrochando esta parte de la garantía a raíz de la reforma fiscal, todo esto que nos lleva a que el SAT está reforzando su maquinaria, por así decirlo, de cobro. O sea, se la está haciendo más imposible al contribuyente al momento de que se establece un crédito fiscal. Y aquí, pues siempre va a estar ese lado reactivo. O sea, al final, algo y que esperamos siempre siga, que es parte del avance, digamos, procesal que hemos tenido en México, pues uno como contribuyente, como ciudadano, siempre tiene derecho de impugnar, ¿no? Sí. Si la autoridad te dice algo, tú tienes el derecho de impugnarlo, y lo que hablábamos, ¿no? De presentar el recurso, pero ya, como decíamos, tenemos que garantizar desde ese momento el interés fiscal para que no lo cobren o que lo pagues,
ya después tratando de que te lo devuelvan. Pero justo, esa es la parte reactiva que ya está muy agresiva hacia la empresa, hacia el negocio. ¿En qué hay que enfocarnos? Justo en lo que decías, en la parte de compliance o cumplimiento. Es decir, que la empresa ya no se tenga que esperar a un tema de yo me defiendo, me peleo con el SAT. No, porque, por lo que vamos a decir, es algo más agresivo y costoso. Entonces, la mejor manera, creo, para evitar ese tipo de cuestiones es que dentro del equipo legal de la empresa pues, establezcan controles de cumplimiento para asegurarse de que estás al día, que estás estableciendo contratos, que tu materialidad está en orden, que también el tema de declaración de impuestos, todo lo que conlleve el tema de una auditoría o que SAT te pudiera revisar en su momento, asegurarse de que lo tengas al 100, ¿no? Claro. Y pues con esto justo es tener a alguien dedicado o que tú como empresa te dediques a buscar asesoría, a blindarte tal cual, para en caso de que SAT te audite, pues tú tengas la tranquilidad de que vas a contestarle de manera adecuada y pues también de que ya estás seguro o no seguro, sino que la probabilidad es muy alta de que SAT te diga, ok, todo está bien y no hay ningún crédito fiscal, no hay ninguna multa, y así evitas irte hasta el momento del recurso, de la garantía, del interés fiscal. Sí, claro. No, y yo creo que con esto concluimos al final. Mucha gente a veces no ve la gravedad de lo que ahorita y la sensibilidad de lo que hoy, 2026, ya estamos teniendo. Mucha gente piensa que porque ellos dicen yo tengo todo en orden, no va a pasar nada. Sin embargo, como todos compramos y vendemos siendo empresas, Correcto. desde ahí quizá tú te portes bien, pero no sabes si tu proveedor o cliente está haciendo bien las cosas o no fiscalmente. Puede llegar por cualquier lado un motivo que el SAT tenga para que te llegue a tocar la puerta todos los días. Y yo creo que eso es la parte que hay que hacer conciencia más que nada, y esa es la parte sensible. No sabemos si esto llegó para quedarse, pero sabemos que hoy es la realidad y la aplica a todos. Así es. Esta parte de cumplimiento es tanto interno como, digamos, externo con las personas que tienen relaciones, porque también ellos te pudieran aplicar a ti. Claro. Si tienes relaciones con factureras o gente que está en la lista negra, etcétera, sí es importante también ahí que la empresa o el negocio vea esa parte. Sí, entonces más que gasto, eso es inversión. Es correcto. Al fin, a la larga, digamos, esa inversión que le dedicaste a blindar tu empresa, a asegurarte que estás cumpliendo de manera preventiva, es mejor que esperarte a un juicio que puede costarte millones y millones de pesos, porque nos ha tocado, y tú sabes, ver asuntos de cuantías muy grandes y que al final sí ponen en jaque a la empresa. Entonces, yo creo que con esto podemos concluir el tema. Esperemos que les haya sido de su agrado y que hayamos aportado valor en todos estos puntos que platicamos. Entonces, claro. Excelente, socio. Muchas gracias. Y justamente esto nos lleva a un segundo tema. Ya platicamos de la reforma, ya platicamos de este punto en particular sobre la parte de las garantías. Y hay un segundo tema complementario que valdría la pena hablar dentro de este episodio, que es sobre justo esta parte preventiva de cómo protegernos ante el SAT. No porque el SAT sea enemigo, sin embargo, al final del día tiene que hacer sus labores como autoridad de revisar a las empresas que presuntamente no estén haciendo las cosas correctas en la parte fiscal. Y esta parte de la que se enfoca en protegernos con incumplimientos o posibles incumplimientos de clientes o proveedores de nosotros, quizá nosotros, no sé, vendemos comida o damos servicios, somos una agencia, o yo soy un consultor independiente que al final del día tengo clientes, pero también tengo proveedores. Este tema sobre cómo podemos armarnos, protegernos y en debido caso a veces defendernos ya de la autoridad, porque ya vimos que es agresiva en cuanto a las garantías. Sí me interesaría que ahora sí entremos un poquito sobre ese tema y de ahí nos vayamos desmenuzando sobre cómo en México podemos profesionalizar nuestras relaciones con proveedores o clientes y que para los ojos de la autoridad todo esté perfecto. Cuéntanos un poco sobre esa parte de qué es lo que necesitamos, cuál es la canasta básica para un buen blindaje.
La parte aquí importante y esencial es entender que hay un dicho, papelito habla, ¿no? Y las palabras se las lleva el viento. Entonces, Sí. si partimos de esa base, es que cualquier acuerdo que se establezca con los clientes o proveedores con los que tenga relaciones, se establezca un acuerdo. Acuerdo escrito, y ahorita podemos hablar de cómo se puede establecer, cómo se puede firmar, porque incluso ya con los avances tecnológicos se puede firmar de manera digital. Ya no es necesario Ok. usar el papel y firmarlo de manera física, ¿no? Pero, digamos, vamos a partir de esa base de que hay que establecer un acuerdo de la forma en que tú hablaste con el cliente, pactaste un precio, un lugar de entrega, eso trasladarlo a un acuerdo que significa un documento. Sí. ¿Ok? Que un papel que espeje la relación comercial que tengas. Así es, tal cual. Esa es la base, digamos, que tenemos que tener como negocios y que tenemos que preocuparnos. Si no tenemos un acuerdo, eso implicaría, digamos, dos grandes cosas. Uno, que no tienes forma de acreditar ese acuerdo y en caso que te incumpla, pues ¿cómo le vas a reclamar un pago que no te firmó? Insisto, las palabras se le lleva el viento y ahí va a ser tu palabra contra la del otro. Entonces, si tienes un acuerdo firmado, tú ya tienes las bases de qué es lo que se tiene que cobrar, cuándo y dónde. Entonces, es más fácil, también en su caso, ejecutarlo. Y lo segundo es la parte fiscal, porque si esa te dice, oye, vi que tuviste un gasto de transporte, ¿no? Y bueno, enséñame tu contrato de transporte, que esa es la materialidad. Tal cual, la materialidad es demostrar que ese servicio que tú contrataste o que tú diste se hizo. ¿Y cómo lo materializas, cómo lo demuestras? Con contratos, también sirve testigos o algunos otros medios de prueba, pero lo esencial es un documento, como decía, o el acuerdo. Entonces, si no tienes ese documento, o sea, te puede decir, oye, pues no me acreditaste, lo desconozco y esa deducción que tú hiciste, por ejemplo, del servicio de transporte, no existe. Y en lugar de que puedas deducir ese costo, que digamos, digamos que es importante para tu operación, pues ya tu base va a ser más grande, ¿no? Porque te quita una deducción y hace que tu base, por ende, sea más grande. Claro. Y justamente, y yo creo que esa es la parte en donde no podemos suponer que ya todo el mundo sabe, porque esa es la parte delicada y ahorita lo que comentabas de materialidad. Sí, sabemos, como dijiste, en México papelito habla. Mucha gente a veces piensa que hoy por hoy una factura que venga en la descripción, compra de productos, compra de algún insumo o la contratación de algún servicio, la factura hoy por hoy ya no es suficiente para poder como darle respaldo a una operación. Compres algo o vendas algo. La factura hoy por hoy ya no cabe. Así es. Bueno, realmente la factura nunca fue como el documento idóneo. Ok. ¿Por qué? Porque la factura nace de un tema de la autoridad fiscal. Ajá. Es para tener un control de los ingresos y de los gastos. Y ya ahorita pues avanzó el tema de que está de manera digital. Antes eran facturas también en papel. Ok. Ahora ya son digitalizadas. Pero al final es un requisito fiscal para el SAT, ¿no? Pero al final el servicio o el acuerdo siempre nace desde un tema mercantil o civil, Ok. que es el contrato de compraventa, el contrato de servicios, Sí, el arrendamiento. contrato de renta, exactamente. Ok. Y pues como sabemos, en la parte civil y mercantil se establecen los contratos, hay tipos de contratos y eso siempre tiene que existir. Al final, la factura es como un complemento al servicio, pero una factura no es necesaria o digamos no es suficiente para acreditar el tema de un acuerdo. Solamente es un tema de un requisito fiscal, pero tiene que ir acompañado de este acuerdo donde se establezca el precio, fechas, quién lo firmaron y demás condiciones, ¿no? Claro. Sí, y de hecho, sobre esa misma parte, a ver, yo creo que mucha gente va a tener demasiadas dudas de si papelito habla en México y ahorita estamos en este tema fiscal. ¿Qué opina el SAT sobre capturas de pantallas de mensajes de WhatsApp, donde a veces se contratan una infinidad de cosas? Sí. Por mensajes a veces se autorizan cotizaciones o simple y sencillamente en una llamada alguien necesita algo o alguien quiere comprarme algo, lo autorizo por ese medio y yo mando la factura. ¿Hasta dónde llegan
los mensajes de texto como algo que pueda respaldar una operación? Esa es una muy buena pregunta. El SAT sí ha sido muy riguroso en esa parte Ok, y, digamos, se va por lo más sencillo, por así decirlo, que es el contrato. ok. El SAT no se quiere complicar la vida con que, sí, un WhatsApp y todo eso. Imagínate, se le llena el expediente de miles de mensajes de WhatsApp, de correos. Sí, claro. Al final, el SAT también no se lo complica y dice, yo quiero un contrato. O sea, el SAT quiere contrato, Así punto. es. Para Nada acreditar de más. dónde viene la salida o la entrada de dinero, quiere un contrato. Que acabas de hablar de una bondad que, gracias a Dios, en México es importante saber que la tecnología llegó para quedarse. Entonces, hay Así es. contratos que se pueden firmar de manera digital, pero contrato al final. Un contrato que ya sabemos más o menos cómo existe. Digo, para los que nunca lo hayan visto, hay un clausulado que establece tal cual son los términos y condiciones de la operación. Sí, O sea, claro. si tú estás contratando un servicio de transporte, en ese contrato va a decir cuándo tienes que contratarlo, cuándo tienes que pagar, cómo se va a prestar, en qué lugares y demás cuestiones. El contrato no es como que tengan que establecer ciertos requisitos, Ujú. pero al final lo que te da es esa garantía de que se está realizando y se está contratando. Ok. Y aquí hay algo más importante también que hay que mencionar. Hoy en día no solo basta con firmar un contrato, también es necesario que se le dé fecha cierta, que es un término que probablemente algunos los han escuchado, porque es algo que en los últimos años sobre todo ha tomado más revuelo en el SAT. Ese tema de fecha cierta es para asegurarse también que ese contrato se celebró en cierta fecha en específico. Ok. ¿Por qué? Porque si firmamos un contrato privado tú y yo, podemos establecer la fecha hace 2 años. Sí, sí, claro. O sea, si el SAT ahorita me puede revisar y Ajá. me pide los contratos, pues casi se lo entrego calentito porque lo acabo de imprimir y le pongo fecha de 2015. Correcto. Y al final, pues ahí no estás seguro o no hay seguridad de que sí se haya firmado en ese tiempo Ok, o hace un día, ¿no? ok. ¿Cuál es la forma en que también el SAT, y es un tip para todos, para darle esa fecha cierta? Es que además de que lo firmes, vayas con un notario a ratificar las firmas. ¿Por qué con un notario? Porque el notario es una persona eh, que tiene fe pública. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que diga el notario tal cual es esta como bondad o es esta figura que establece la ley para que exista certeza jurídica. Al final el notario, porque tiene, digamos, este poder o este peso, el notario, para llegar a ser esa figura de notario, pues cumplió ciertos requisitos, le hicieron un examen, también tiene una garantía que tiene que otorgar para evitar algún tema de indemnizaciones o cosas de esas. Ok. Y también al notario lo están revisando distintas autoridades, entre ellas el SAT y demás, ¿no? Ok. Entonces, el notario civil está bajo un escrutinio y es por eso que él tiene esa potestad de decir, ese documento que yo estoy viendo, doy fe de que se firmó en tal fecha y con ese sello tal cual, es como si se le diera pues una validez indiscutible Sí, escrito en que, piedra. escrito en piedra tal cual y que nadie puede negar. Y sí, o sea, digo, hay cierta excepción, tú sabes que se pudiera en su momento acreditar lo contrario, pero pues tú tienes la obligación de decir, ese papel que el notario dice que vio en tal fecha no es cierto, y tienes que acreditarlo con testigos o videos, digo, es más complicado, Es ¿no? más complicado justamente, o sea, por no tener un documento que en su momento pudo haber espejeado la realidad, en Así caso de es. alguna problemática ya vas a tener que usar más creatividad y a veces que es imposible, hay veces que es imposible acreditar algo que sucedió en su momento, ¿no? Entonces, Correcto, entonces interesante. ir con notario básicamente ya te da la certeza de que ese contrato se firmó en la fecha que tú estás diciendo y el SAT no tiene también forma de impugnarlo, ¿no? O mejor dicho, le das esa herramienta a decirle, oye, mira, aquí yo lo estoy haciendo de manera adecuada y pues tal cual, confía en lo que estoy haciendo. Claro, y esto es algo yo creo que importante y tiene todo que ver con ese tema. Mucha gente nos ha preguntado sobre qué tanto hoy en día en México las empresas le están empezando a invertir, porque es un fenómeno muy grande ahorita, invertir dentro de cada uno de sus departamentos
para que empiecen a formalizar las operaciones. Porque eso es algo que, la verdad, para bien o para mal, el mexicano es rápido. No nos gusta esperar muchísimo de una forma burocrática para hacer las cosas, Sí. y más en el mercado de productos y servicios que al final del día lo que queremos es entregar rápido o recibir rápido. Y le están Y vender. destinando y vender rápido al final del día, que es lo más importante. Entonces, Exacto. en este vaivén, ¿cómo has visto este fenómeno de que si las empresas ya le están empezando a invertir a sus equipos internos en este desarrollo de cultura para poder documentar todo? Es un reto también de nosotros los abogados, porque lamentablemente los empresarios o los dueños de negocio no están muy relacionados con esta parte de blindar tu operación, de ser precavidos y de establecer una formalidad en tu operación. Pues sí, lamentablemente está como que esta cultura de enfocarse en las ventas, sea lo que tenga que hacer, vender, hablar con quien sea, mover cielo, mar y tierra, pero digamos, eso no quiere decir que esté mal, simplemente es formalizarlo o establecer esta parte de tener este acompañamiento legal que asegure que lo que tú estás haciendo tenga ese soporte, tenga esa forma que, como decíamos, acreditar la relación para que en caso de que alguien te haya quedado mal, pues tú tengas tu documento, tu contrato y digas, oye, cúmplemelo porque aquí lo firmamos. Y también en caso de que haya alguna especie de revisión por parte de la autoridad, decirle, oye, pues aquí yo tengo mi contrato y con esto yo acredito que sí vendí, que sí compré, etcétera. Entonces, sí es importante pues que poco a poco pues la gente de negocios, los que tengan empresas, se vayan enfocando en esa parte y que además de, digamos, un contador, que siempre es un gasto esencial, el tema de rentas, el tema de salarios, también hay que cuenten a la parte legal, ¿no? Es importante ya sea interna o externa, al final ahí creo que va a depender de cada una de las empresas, cómo ellos se sienten mejor, pero sí es importante que tengan un acompañamiento legal desde el inicio, es lo ideal, para que pues sí, desde que estás empezando tengas esa forma de establecer tus contratos, tu forma de trabajar y que lo vayas formalizando poco a poco, ¿no? Porque si ya es una empresa que estuvo 5 años operando y no tiene nada de contratos ni registros, pues hace un desorden y puede ser más costoso también. O también eres foco rojo o digamos eres las empresas que le encantan al SAT o a la autoridad porque ellos dicen, oye, pues eso no tiene nada y me lo voy a fregar, por así decirlo, Claro, claro. muy rápido, ¿no? Entonces, todo este tema que estamos hablando de los acuerdos, de establecer los documentos, de firmarlos y de ir con un notario que te den esta fecha cierta, sirve para evitar ese riesgo, ¿no? De que el día de mañana o el SAT o cualquier autoridad te establezcan un incumplimiento o también que tus proveedores o clientes te queden mal y no tengas tú la forma de pues ejecutar o hacer que se cumpla con lo que se había acordado, ¿no? Sí, claro, no, totalmente. Y yo creo que con eso se puede concluir que toda empresa o todo comerciante que esté haciendo operaciones ya es indispensable que tengan documentos. Ahorita con la inteligencia artificial, muchísima gente ya lo está empezando a hacer, que eso es positivo. Al final del día sabemos que la autoridad fiscal, el SAT, ahorita va a estar presionando mucho por esa parte de que hay que documentar todo lo que estás haciendo y no es opción, hay que hacerlo. Así es. Además de eso, yo creo que vale la pena como mencionar que el tener documento que respalde algo que estás haciendo, una entrada o salida de dinero, cómo contratas a alguien, qué acuerdos tienes con tus socios, es sano para las empresas porque se profesionalizan, porque creas una historia documentada de tu toma de decisiones y con quién estás haciendo operaciones. Yo creo que eso es bueno. Correcto. Sin embargo, hay veces que las personas piensan que por plasmar algo en un documento ya legalmente están blindados. La realidad es de que no, y yo sé que es algo que has intentado transmitir mucho en este canal y es algo que siempre vamos a decir. No porque esté en un papel ya es ley. Hay siempre temas muy sensibles. Hay veces que, aunque esté en un papel, a veces no aplica porque la ley así lo establece o porque hay derechos que no se pueden renunciar, dependiendo del caso y la materia.
Entonces, la conclusión yo creo que es esa, de siempre tener un respaldo documental y siempre tener a alguien experto que te pueda dar una validación de que si lo que estás firmando está bien o está mal. Está mal de que es ilegal. No sé qué opinas de eso. Sí, ahorita que mencionabas el tema de la inteligencia artificial, al final es una herramienta que ha llegado para quedarse y incluso como abogado ayuda a eficientar procesos, tiempos, etcétera, pero al final sigue siendo una herramienta y no sustituye a un abogado. ¿Por qué? Porque al final la inteligencia artificial pues se basa de fuentes, te ayuda, pero no tiene la experiencia, no tiene todavía esa forma de llegar hasta el fondo, digamos, del tema y darte una asesoría integral. Entonces, Y a veces es complaciente, te da por tu lado, entonces hay veces que es complicado una postura, pero como ahorita lo dijiste, es una herramienta. herramienta, está bien que la utilices, pero siempre con un acompañamiento de un abogado o abogada que te pueda pues, establecer, como tú bien decías, si esto es legal, si esto es válido, si esto se puede o no se puede. Sí. Entonces, pues sí, en conclusión, creo que es establecer esos acuerdos en tu operación. Aquí hablamos precisamente sobre los contratos, pero también las empresas, por ejemplo, tú sabes que están las asambleas, que también es importante que se establezca, que ese es un tema de otro podcast o de otro programa, pero al final lo que queremos llegar y mandarle el mensaje es que se establezca un acuerdo y que todo se vaya formalizando de manera adecuada y al final tu abogado o tu persona de confianza en la parte legal es la que te podrá ir diciendo a ti como dueño de negocio cómo hacerlo, ¿no? Entonces es lo que vamos a recomendar y al final igual y todo esto que hablamos ahorita puede ser que sea un dolor de cabeza o que te preocupe. No, realmente el mensaje no es preocupar, sino sensibilizar y si no estás, digamos, en esta parte de tener un acompañamiento legal, que lo hagas, sea con la persona que tengas de confianza o con quien pudieras acercarte. Al final nosotros también siempre estamos a la disposición de cualquier persona a apoyar. Entonces, ese es el mensaje, ¿no? Llegar a ese punto donde tú como empresario tengas esa forma de concretar y de llegar a una muy buena asesoría. Eso para el bien de tu negocio, ¿no? Perfecto, muy bien. Pues muchas gracias, socio. Gracias por compartirnos sobre estos temas que sí tienen trascendencia hoy en día en México, que al parecer llegaron para quedarse, pero que no deben de impedir al empresario que salga adelante. Y pues por favor, pongan dentro de comentarios qué opinan de esas opiniones. Vamos a estar hablando de cualquier tema que implique un reto o un crecimiento para las empresas, temas de tendencias y temas de lo que está pasando con las autoridades en el día a día dentro de todo el mercado mexicano. Muchas gracias por ver el programa. Síganos en nuestras redes sociales. No olviden en suscribirse al programa. Vamos a estar subiendo videos rutinarios mes a mes hablando de todos estos temas. Suscríbanse, denle clic a la campanita para que tengan estas notificaciones de cuando subamos programas. Entonces, es un gusto haberlos acompañado y nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias.